Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Vanessa López la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vanessa. ¿Cómo estás? Un Mu- gusto i- nuevamente contigo. Igualmente, diputada, y le pregunto y vamos al grano directamente. ¿Cómo analiza la lucha de los y las trabajadoras en este periodo de pandemia y cuarentena en muchas provincias como la suya? Bueno, vos te das cuenta que las patronales están aprovechando esta situación extraordinaria de la pandemia y de la cuarentena para descargar sobre los trabajadores gran parte de la crisis, ¿no? Hemos visto cómo aquellas medidas que habíamos reclamado desde el inicio de la cuarentena, incluso desde antes, desde el Frente Izquierda, por ejemplo, la prohibición de despidos y de suspensiones con rebaja salarial, el gobierno primero se negó a adoptarlas y luego cuando la adoptó lo hizo para ignorarlo, porque al día siguiente de la aprobación de ese decreto, homologó los 1.450 despidos de Techín y vemos que efectivamente los despidos son moneda corriente en todo el país. Hemos tenido enormes luchas, he visto allí que estaban trabajadores de una mina allí en Salta Capital el día de ayer haciendo un piquete Sí. contra los despidos. Efectivamente, esto es una realidad nacional y encima, bueno, se calcula que los despidos van a ser todavía mayores. O sea que vemos que desde el gobierno no hay ninguna medida efectiva para evitar que gran parte de esta crisis caiga sobre los trabajadores. Hemos visto cómo, por el contrario, efectivamente se termina subsidiando a las grandes patronales. Vimos cómo, sin abrir los libros de las empresas, a ver si realmente tienen una crisis o no, por ejemplo, se le han dado subsidios para que pague salarios a empresas que tienen resto, ¿no? Como los comerciantes o pequeñas empresas, sino aquellos que sí tienen un resto, como Paolo Roca, Techín, Clarín, etcétera, las petroleras a las que se les ha garantizado un barril de petróleo criollo, entre comillas, que es más del doble del valor local del petróleo. O sea, vemos que para ciertos sectores hay subsidios muy importantes y para amplios sectores, empezando por los trabajadores y los jubilados, hay confiscaciones. Por eso vemos luchas en todo el país que han estado primero contenidas, pero luego a pesar de la cuarentena se tienen que expresar. Tuvimos el 10 una gran manifestación de trabajadores de la salud que siguen reclamando que no están los elementos de protección personal para no estar en riesgo. Hoy se conoce el fallecimiento de un nuevo enfermero del Hospital Durán, acá de la Ciudad de Buenos Aires, un enfermero de pediatría, como había fallecido también una enfermera del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora la semana anterior. O sea, tenemos a los trabajadores de la salud sin los elementos de protección personal, un refuerzo de presupuestos que se anuncian pero que indudablemente no llegan a los trabajadores, y otros sectores se han visto obligados a salir a luchar, por ejemplo, para que no les rebajen los salarios, como es el caso del sindicato del neumático, o para que se implementen los mecanismos de protección en el funcionamiento. Por eso mañana, martes 16, se ha votado desde el plenario del sindicalismo combativo una jornada nacional de lucha que va a tener expresiones en las distintas provincias de acuerdo a las posibilidades que nos da la situación sanitaria en cada provincia, provincias donde se pueden hacer concentraciones, provincias en que esto va a tener sobre todo una cuestión virtual. En la capital se iba a hacer una movilización que iba a tener miles de personas, pero la hemos tenido que reducir a un grupo muy pequeño. Se va a hacer una conferencia de prensa en el Obelisco a las 15 horas, porque justamente la situación del aumento de los contagios no es adecuada para que se haga una gran concentración, pero de todas maneras es una jornada de lucha muy importante en todo el país que expresa este planteo. Basta de despidos, basta de rebajas salariales, basta de precarización laboral, un salario de cuarentena para todos aquellos que no tienen ingresos de 30.000 pesos. Por lo tanto, hay un programa integral y lo pone en la calle el sindicalismo combativo, porque las direcciones sindicales de las centrales en realidad están más en avalar las rebajas salariales y los avances patronales que en salir a defender a los trabajadores, ¿no? Ahora, diputada, le pregunto, a ver, es tremendo el análisis que hace porque uno mira cómo aumentan los contagios en Buenos Aires y en muchas otras provincias, y a la vez está esta fuerte crisis de los trabajadores luchando para no perder el trabajo. Ahora le pregunto, Vicentín, el tema desde por lo menos 2 semanas, ¿sirve o no sirve la expropiación? Y
¿Usted qué piensa cuando la oposición, y hablo del sector de Cambiemos, sostiene que van por Vicentín, pero después van por otras empresas más? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, mirá, nosotros del Partido Obrero hemos sido muy claros y del Frente de Izquierda hemos presentado nuestro propio proyecto de expropiación real y puesta bajo control de los trabajadores de Vicentín. En este sentido, no es que lo planteemos solo ahora, lo hemos planteado en diciembre cuando esa empresa tan importante, que tenía una facturación de las mayores del país en, por ejemplo, el año 2018, de pronto plantea un concurso de acreedores, ¿no? Hay que tener un arte verdadero para fundir una empresa, si no es una cuestión intencional que tenía semejante nivel de facturación. En ese sentido, ya lo habíamos dicho en diciembre, ahora frente al anuncio del rescate, que no tiene nada que ver con una expropiación, ni con una nacionalización, ni con una estatización de la empresa, que plantea Alberto Fernández, sino un rescate que implica terminar con el Estado, o sea, con todos nosotros, haciéndonos cargo de las deudas de Vicentín. Nosotros planteamos que no estamos de acuerdo con un rescate para hacernos cargo de las deudas, sino que hay que ir a una verdadera nacionalización bajo control de los trabajadores. Por eso hemos planteado nuestro proyecto, donde decimos algunas cosas muy concretas. En primer lugar, que hay que estatizar y poner bajo control de los trabajadores los activos de la empresa, no los pasivos, porque de los pasivos se tiene que hacer cargo las familias dueñas de Vicentín, que han desviado especialmente gran parte de todos los ingresos, entre ellos los cuantiosos créditos del Banco Nación, que los han desviado. Hay enormes denuncias, paraísos fiscales, fortunas personales, desvío de granos por Paraguay, etcétera, para eludir impuestos, para fugar recursos y demás. Planteamos que haya una comisión investigadora electa por los trabajadores para ver qué ha pasado justamente con todas las cuentas de Vicentín, para determinar también toda la causa judicial que tiene que ir a una investigación a fondo de este desfalco contra el Estado. Y por supuesto planteamos un plan para que también no solo se garanticen los 7.000 puestos de trabajo que hoy no están garantizados, y por eso tenemos a los trabajadores de la algodonera Avellaneda en el pueblo de Avellaneda en Santa Fe, que están rechazando la conciliación obligatoria, defendiendo sus puestos de trabajo y sus salarios. Tenemos a los trabajadores del puerto de Rosario, que también una parte de esa empresa es propiedad de Vicentín, también luchando contra las suspensiones. Entonces, efectivamente, nuestro proyecto apunta a defender los 7.000 puestos de trabajo, los salarios, el convenio, y también a plantear un plan para que se le pague a los productores, que son los que han entregado el grano y Vicentín no les ha pagado. Exacto. Porque también tenemos que a esos productores hay que también pagarles, pero de ninguna manera hacerse cargo el Estado del pago a los bancos acreedores extranjeros, que son los que han saludado este rescate porque entienden que el Estado va a pagar la deuda que Vicentín no va a pagar. Ahora, diputada, no es la única empresa que ha quebrado y que le debe al Estado, ¿no? Tenemos a Oca, Emilio Luque, o sea, hay muchas otras de las cuales, no sé si son intocables o no, pero no se dice nada. Bueno, no es para nosotros. Nosotros hemos planteado, también hemos hecho planteos en el caso de cada una de estas empresas. Por ejemplo, acabamos de presentarle a los trabajadores del frigorífico Penta, un frigorífico muy grande en la zona de Quilmes, que ha dejado afuera cientos de familias en la calle y dominado por una patota de un puntero bastante conocido del peronismo de esa zona de Quilmes. Hemos presentado un borrador de proyecto de expropiación de Penta, porque los trabajadores plantearon, efectivamente, si se va a plantear una medida de este tipo con Vicentín, nosotros también entendemos que este frigorífico debe ser puesto al servicio de que la población tenga alimentos en las condiciones que corresponden, y no esta patota que encima despide trabajadores. O sea que efectivamente nosotros somos desde el Partido Obrero y desde el Frente de Izquierda partidarios de una reorganización de la economía que tenga que ver con efectivamente defender los puestos de trabajo y con no seguir dándole enormes recursos a cantidad de empresas
de empresas y patronales privadas que han fugado capitales y que perfectamente pueden enfrentar la situación. Distinto es que haya algunas medidas para aquellas pequeñas empresas y demás que han tenido dificultades en esta etapa, situación que son en muchos casos las que menos ayuda tienen y que hay que también defender esos puestos de trabajo de tantos trabajadores que hoy peligran. Así que nosotros en ese sentido... ¿Cómo se logra la soberanía alimentaria de la que tanto habla el oficialismo? Bueno, ¿cómo se logra? ¿Cuál es la real soberanía alimentaria? Bueno, vos te das cuenta, mira, es muy importante tu pregunta, porque vos te das cuenta que el tema no depende de la soberanía alimentaria en un país que produce alimentos para 400 millones de personas y que sin embargo tiene muchos millones bajo la línea de pobreza y directamente, digamos, rozando la situación de hambre, ni hablar en la provincia de ustedes. Este año ha empezado justamente con toda la denuncia y la situación terrible de la población wichí de la provincia, pero el país produce alimentos para 400 millones de personas. No depende de ninguna manera de la puesta bajo control estatal, que no es lo que quiere el gobierno. El gobierno está planteando decomiso de rescate de la empresa, no una estatización. O sea, no depende de todas maneras de lo que se haga con Vicentín que tengamos soberanía alimentaria. El problema de que se producen alimentos para 400 millones de personas y tenemos millones de hambrientos en el país tiene que ver con la propiedad de esa producción, con que a los productores de alimentos monopólicos se les sigue respetando que fijen los precios como se les da la gana, en lugar de que haya una nacionalización del comercio exterior, un monopolio estatal puesto bajo control de los trabajadores, que se enfrenten a aquellos productores o intermediarios que pretenden imponer los precios de los alimentos por arriba del costo real, y por eso planteamos que hay que abrir los libros de todas las empresas de productos esenciales, determinar cuál es el verdadero costo y en ese sentido terminar con todo este mecanismo de especulación con los precios que terminan liquidando el bolsillo de los trabajadores. Pero no va a ser con precios, cuidado, que esto se puede resolver, sino abriendo los libros de las empresas e imponiendo, digamos, como precio el verdadero costo. Por eso entendemos y lo hemos planteado que hay que ir a una reorganización integral en ese sentido, y la soberanía alimentaria no tiene que ver simplemente con que alguna exportación se controle, sino con poner bajo control de los trabajadores el conjunto de estos resortes tan importantes, y para eso también el monopolio del comercio exterior. Diputada, le agradezco muchísimo por su tiempo, traer su mirada nuevamente en nuestro programa a más de 2.000 kilómetros de distancia, así que le agradezco muchísimo. No, gracias a vos, Vanessa, y por supuesto recordar la jornada de lucha de mañana del plenario del sindicalismo combativo, bueno, como un punto de referencia para las luchas de los trabajadores en todo el país. Muchísimas gracias. Hasta luego, diputada. Ahí estaba Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda.